Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast El Extra Base con Mari Montes y un servidor Daniel Álvarez. Hoy es viernes 16 de agosto, acercándonos más a la recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas, con muchas noticias esta semana y una que salió ayer dejó mucha controversia, muchos comentarios en las redes sociales, porque salió un reporte por parte de Jesse Rogers de ESPN que dice que las Grandes Ligas están evaluando, pues, implementar una regla que obliga a los lanzadores a lanzar al menos a los lanzadores abridores a lanzar al menos 6 episodios. Buenas tardes, Mari. ¿Qué piensas tú de Buenas esto? tardes. Bueno, lo primero es que obviamente ayer apenas se conoció la información, comenzó el hervidero a propósito de los que opinan sin leer. Correcto. Eso es lo primero. Un titular que dice que habrá cambios para los lanzadores, que los lanzadores lanzarán, valga la redundancia, 6 episodios y de inmediato vienen un montón de condenas. Rob Manfred está echando a perder el béisbol, está destruyendo el juego. Resulta que lo que el titular para algunos sugirió es todo lo contrario. Porque hay excepciones a la regla. Sí, en efecto, la regla obligaría a los abridores a completar al menos 6 episodios. Porque sí se ha perdido en los últimos años el ver a más abridores completar esa cantidad Bueno, de innings. surgió la figura del opener. Surgió la figura del opener. Una figura que en el picheo era inexistente, un lanzador que estaba claro desde su inicio, desde que era anunciado, iba a estar poquito. Y además del opener, yo creo que cuando vimos lo que hicieron equipos como Kansas City, como los Cachorros de Chicago, los propios Astros, los Nacionales, que empezaron a utilizar lo que en su momento se llamó el bullpenning a mediados de la década pasada, veíamos precisamente los 5 o 6 episodios de un abridor y luego venía el bullpen y lo efectivo que fue en postemporada. Claro, en una temporada de 162 juegos no es sostenible manejar un bullpen de esa manera. Pero lo que se busca con eso es darle ese valor al pitcher abridor, porque sí, cada vez son menos los que lanzan 6 episodios, cada vez son menos los que llegan a 180, 190 o 200 innings lanzados. Este año no hay uno solo que proyecte completar 200 innings, y eso antes prácticamente era un requisito para ganar un premio Cy Young, para que los contratos fueran más jugosos para los lanzadores, y eso se ha perdido. Pero ¿cuál es la excepción de la regla? Pues que si un abridor ya realizó 100 picheos antes del 6.º episodio, el manager lo puede sacar. Si a ese abridor le hicieron 4 carreras limpias o más antes del 6.º inning, el manager lo puede sacar. O si ocurre una lesión, y atención con esto, porque si ocurre una lesión a un pitcher antes de los 6 innings y el pitcher tiene que salir, obligatoriamente ese pitcher debe ir a la lista de lesionados de 15 días. O sea que no Sí. se puede fingir una lesión y no voy a hacer la próxima apertura. Es una ampolla. No, no es una ampolla, es un dolor. No. Si usted salió lesionado del juego, automáticamente va a la lista de lesionados de 15 días. Y eso hace que pierda una salida o dos. Correcto. Porque hemos visto, por eso la lista pasó de ser de 10 a 15, evitar esa manipulación, porque veíamos a un pitcher que pasaba a la lista de lesionados de 10 días y tomaba un descanso extra cuando realmente no tenía ninguna lesión, o las oficinas hacían algún movimiento con algún pitcher desde AAA. Ya, eso no se puede hacer. Ahora, ¿te gusta la regla como tal? Mira, es que yo siempre cuando hay un cambio de reglas prefiero esperar que se ejecute la regla Ok. para luego poder formular la crítica, porque en principio toda regla que produce un cambio dramático, eso tienes que esperar cuál es el efecto real. Al principio de reglas nuevas como la introducción del reloj, por ejemplo, Ujú. nos parecía que era abominable y de alguna manera la propia ejecución de los picheos y a propósito del reloj nos dimos cuenta que le dio un ritmo al juego
que a lo mejor tiene otra consecuencia que tiene que ver con esto que estamos hablando. A lo Ujú. mejor hay más lesiones por la presión del tiempo. Pero todo eso tenemos que esperar a que se articule para saber qué pasa. Una de los objetivos que tiene la liga con esto es, y sale en el reporte de Rogers y de CBS, es preservar la salud de los jugadores. Y sonará quizás contradictorio, porque ya va, pero ¿cómo lo vas a querer resguardar la salud o protegerlo si lo estás obligando a que piche un poco más? Bueno, primero que están las excepciones, pero segundo es que lo que buscan es más acción. ¿Y cómo lo quieren hacer? Pues que los pitchers no se vean en la necesidad de, desde el primer episodio, aquellos que tienen ese recurso, estar lanzando 98, 99, 100 millas, sino administrarse, ampliar el repertorio y buscar, pues, mantenerse más en los juegos. Ahora, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Yo no estoy tan seguro de que a muchos pitchers le guste esto. Y la desventaja que tienen aquí los peloteros es que si MLB quiere implementar esa regla, la implementa. Porque a la hora de votar, en ese comité, la liga tiene más representantes que los Sí, jugadores y están en contra. y, y bueno, hay muchas cosas acá. Yo creo que hay que ir a una declaración reciente, tal vez un par de meses de Scherzer, Ujú. hablando justamente de lo que significa esos cambios que han obligado a los lanzadores y que han provocado también en los lanzadores lesiones. O sea, eso es una polémica que va a ser muy rica y en la que Scherzer va a participar. Pero a la vez, Scherzer y Verlander, que lo Ujú. conversaron mucho cuando estaban en los Mets los Ujú. dos, Verlander hablaba de que, bueno, Major League Baseball cambió la pelota y Verlander hizo esa crítica en la cara de Ron Manfred en el Juego de Estrellas en Cleveland y estuvimos ahí. Ujú. El cambio de la pelota que salía más obligó a los pitchers a buscar mayor spin rate, mayor velocidad, porque se arriesgaban a que si el bateador hacía contacto, pues la pelota iba a ser un extra Era más base. fácil. Era más Ajá. fácil conectar un extra base en un jonrón. Y pues por eso apelan más a tratar de punchar, más que buscar a que les dieran rodados o elevados. Pero también Scherzer y Verlander hablaron de darle ese valor a los abridores y surgió de los dos una regla o una propuesta de regla, Exacto, una una sugerencia de sugerencia. una regla que consistía en que si tu abridor no completa los 6 innings, chévere, sácalo cuando tú quieras, pero pierdes al bateador designado y obligas a que el pitcher batee. Esa propuesta no es de Ron Manfred, no es de Mike Hill, no es de nadie que esté en la oficina del comisionado. Esa propuesta es de Max Scherzer y Justin Verlander. A mí me gusta, pero vuelvo otra vez. Ya son Es hombres que, con claro, 38, 39 años y con 20 años en la liga. y con una placa ya Prácticamente. prácticamente lista Es una mentalidad diferente. para entrar Es al una Salón de la Fama y que además han hecho un tránsito entre, digamos, la vieja escuela, una escuela intermedia y aterrizar acá. O sea, si tú conversas, tuvimos una conversación súper interesante hace unos meses con Manny Acta, y Manny explicando por qué para él las ventajas de los cambios han sido todas para los lanzadores y cómo para un bateador ajustarse en fracciones de segundo a un picheo que supera las 100 millas y a veces te tiran tres así, Ujú. era tan complicado. Entonces, si lo hablas con un pitcher, te va a decir que la ventaja la están teniendo los bateadores, porque cada quien, como dice el dicho, ve las cosas según el cristal, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar cuál es el resultado y no sé hasta qué punto este cambio va a obligar a ese cambio estratégico del uso de los lanzadores con alguna consideración, porque yo creo en la humanidad de los managers, Ujú. creo en la humanidad de los coaches de picheo, todos además pasaron por allí, todos tienen un uniforme puesto y saben que están manejando material humano, pero la gerencia nunca se corresponde con eso. No, no, No tiene nada que ver con eso, sí, no, tienen no, que ver con o resultados. al menos no, exacto, no en su gran mayoría. Ujú. Em, pero también entiendo que se busque un incentivo. Ahora, ¿cuál realmente es el incentivo aquí?
Y esa creo que es la pregunta que se podrían hacer tanto, bueno, el sindicato con la liga en el momento que esto se vaya a discutir. Hasta ahora es solamente una propuesta, es un reporte, pero Un buen globo de ensayo, sí, porque por porque también supuesto, están tanteando porque es aquí. efervescente, así es. Pero, pero sí, será interesante ver este fin de semana las reacciones de los jugadores Claro, es que a hay que preguntárselos. a ese reporte, ¿no? Y Nosotros no que tenemos pitchers aquí porque no están don no, Marlos en todavía no, casa, pero pero es una conversación interesante. También, y yo mientras más paseo por la historia y por los cambios que ha habido en la historia, entiendo que esto también describe un momento del béisbol Ujú. y que no podemos pedirle a este momento del béisbol tener a Juan Marichal en la lomita. No, es que no puede ser igual. No, pero digo Pero por sí, las críticas que surgen. Entonces sí, alguien te dice, bueno, entonces no vamos a tener más nunca un Pedro Martínez, no vamos a tener más nunca un Juan Marichal. no. No, Es que no. Pero es que antes, es que no, no, es que y antes no tuvimos a un Ant- Saiyón. no, y obviamente los tiempos cambian, pero sí, entiendo que se le quiera dar ese valor. Y nosotros incluso, cuando nos ha tocado votar por el Sayón, a mí me tocó hace un par de años, a ti sé que te toca este año, eh, una de las cosas que valoramos es eso, la cantidad de innings de calidad que le puede dar un pitcher a- un pitcher abridor a su equipo, porque te ayudan de muchas maneras y una de esas es salvar el bullpen. Y ya no es, porque fíjate, una preocupación que tenía Julio Muñoz. Julio, nuestro productor, codirector, etcétera, y beisbolero, además pitcher del softball, que va a ser una opinión que va a tener un gentío, Ujú. ¿no? Y es que entonces ahora los pitchers no van a ganar 20 juegos. O sea, es complicado, sí, porque es una estadística que en algún momento fue muy valorada, Sí. que desde tal vez 10 años para acá ha venido entendiéndose que el solo hecho de que la victoria, así como la derrota, no depende del lanzador, no puede ser un número para definir un premio, para definir una temporada de un lanzador, porque puede ser que un Cy Young tenga 13 victorias y otro tenga 16, pero no tenga el dominio y otros números que le dan mayor perfil a lo que ese lanzador hizo con sus recursos. Hay estadísticas que son engañosas. El porcentaje de fildeo creo que es la primera, Es la pero que más, es es la más posiblemente la que engañosa. más. Pero la victoria y las derrotas de los lanzadores también. Y lo hemos visto mil veces. Un pitcher que lanzó 6 episodios, una carrera, perdió el juego. Otro que lanzó 5 innings, permitió 6, 7 y lo ganó. Hoy en día un pitcher puede ganar un juego sin hacer un picheo. Entra un relevista con el juego empatado. Hay un corredor en primera. Ese relevista eh, hizo el pick-off, el tiro a la primera base. Sacó out al corredor. Sabemos que si en lo que termina el inning no está obligado a regresar a enfrentar al mínimo de 3 bateadores, Porque está terminando. porque está terminando el Ajá, eso episodio. hay que explicarlo. Pero en ese inning que terminó, el equipo se fue arriba porque el juego estaba empatado y el pitcher ganador es ese relevista que no hizo un picheo. Sí, Eso ha también, pasado. no, y también ha podido salir allí y el pitcher, el manager, pedir 4 bolas malas, un boleto intencional, y bueno, se paró allí, el bateador se fue para primera, qué sé yo, Y ahí lo sacaron out. ahí está. Por eso es que es una estadística engañosa. Creo que la temporada de Félix Hernández del 2010, que tú mencionas que ganó el Cy Young con 13 victorias, es lo que empezó a cambiar un poco Antes fue la- Greinke. Antes fue Greinke, pero Greinke ganó más que Félix. Y sí, Greinke sí tuvo mejores números que Félix en ese 2009. Pero después vino Jacob deGrom. Ganó un Cy Young con 10 victorias. Y muchos lo veían como una atrocidad. Y al año siguiente ganó otro Cy Young con 11. O sea, 21 victorias para ganar 2 Cy Young cuando antes tenías que ganar 21 juegos para ganarte uno. Y para mí, menos mal que cambió porque creo que era muy injusto con todos, absolutamente todos. Si esto
aquí estoy entrando un poco con eso, que bueno, pero ya no tenemos un Pedro, ya no tenemos un Marichal. Pero si esa mentalidad o ese criterio de los escritores hubiera estado presente en los 2000, Johan Santana debería tener un Cy Young más. Debieron ser 3 seguidos. El de 2005. El de 2005 y la historia hubiera sido completamente diferente. Sí, señor. 3 Cy Young, quién sabe si, eso unánime el segundo también, si eso se lo iba a dar. eso es una discusión para después, pero usted solo en su casa, por favor, vaya a Baseball Reference y compare las temporadas del 2005 de Bartolo Colón y de Johan Santana y dígame usted No tiene explicación. quién merecía ser el No Cy tiene Young. explicación. Bueno, No. tiene la explicación De en las victorias. a los números A las tradicionales. victorias, Exactamente. Y Que insistimos muchas veces no depende del lanzador. así es. Que puede no tener apoyo, que puede botarle el juego el bullpen, que puede conseguirse, como casi siempre pasa con otro as que domine Exactamente. a tu equipo y tenga una mejor defensa. Hay muchos factores que no dependen de lo que él hace. Exactamente. Entonces, ¿a qué nos fuimos? A lo que depende de lo que él hace Correcto. para poder premiarlo. Y Ese es el criterio. Y eso es lo que se llama estadísticas avanzadas. Así tan sencillo. Hablando de estadísticas y estadísticas avanzadas, pues cambiamos de tema y hablamos de Jackson Bryant Chourio, que después de los primeros 2 meses en la liga, muchos quizás andaban preocupados por el zuliano, pero había que recordar que este hombre empezó su temporada siendo un adolescente. Cumplió sus 20 años y desde entonces Jackson lo que ha hecho es batear. Vemos los splits en los primeros 2 meses. Bateó 206 en abril, Sí, abril y 211 en mayo. En junio vino el cambio. Pero desde junio en adelante ha estado bateando por encima de 300. Una segunda mitad espectacular con 9 cuadrangulares, un OPS de 1000 exactamente en 23 juegos, esto después de la pausa del juego de estrellas. Y él empezó a hacer los ajustes, se siente mucho más cómodo y estamos viendo por qué los cerveceros de Milwaukee le dieron, antes de que pusiera un pie en Grandes Ligas, un contrato de más de 80 millones de dólares. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Jackson? Bueno, que gracias a esos números, además, las condiciones de Jackson Chourio, creo que de eso venimos hablando desde hace un par de años, desde que estuvo en su primer juego de Estrellas del Futuro. Wow. Y ya sabíamos el perfil que tenía y la proyección y lo que podía ocurrir con él se ratifica con esta extensión súper poco habitual Sí. de un lanzador, de un jugador que todavía no ha debutado y no ha hecho nada, porque si no ha debutado no ha hecho nada, y que explica también por qué calzó como lo hizo en los cerveceros de Milwaukee, que han tenido ese dominio. Sí. Y no podemos despegar el despunte de la producción de Jackson Chourio con el resultado, con la actuación global que están teniendo los cerveceros, con la profundidad. Y bueno, cuando tienen un problema como el que tienen ahorita, con la ausencia de alguien Yelich, como Christian Yelich, saber que tienes una pieza como Jackson Chourio, de alguna manera, habla de esa profundidad y de la calidad de esa profundidad, porque hay profundidades de profundidades. Sí, ¿no? no, y lo de Jackson, una cosa que podemos notar de él, también de su hermano Jason O'Neill, que lo entrevistamos en el juego Futuras Estrellas, que se jugó en Texas hace unos meses, es la madurez que tienen y lo enfocado que han estado siempre estos muchachos, las condiciones físicas con las que llegan. Mucho se debe también y se les da crédito y se les felicita a los padres por el trabajo que han hecho, pero también su cuerpo técnico, los scouts, la gente que ha orientado a estos muchachos, pero obviamente empieza por ellos mismos. Y Jackson pues se mete en la conversación. No creo que sea favorito en este momento para novato del año. Lo conversábamos en el podcast anterior con lo que está haciendo Paul Skeens y lo que está haciendo Jackson Merrill. Pero si sigue cerrando fuerte, con unos cerveceros que van hasta ahora encaminados al título de la División Central de la Liga Nacional, pues Es finalista. podría ser, por supuesto, un finalista. Y vamos a ver cómo cierran tanto Skeens como Merrill. A Skeens le toca abrir hoy por los Piratas, que tienen 10 derrotas
forma consecutiva. Y sí, ya ser un finalista es importante. Sí. Y hablando de las derrotas consecutivas, por cierto que uno de los primeros finalistas en ese cuadro de honor de los novatos fue el chico, Sí, Carrasquel. Yo siempre por algún lado, siempre aparece el chico. siempre aparece el chico porque es historia. Pero bueno, lo que es tener una cuenta de ahorros y Filadelfia, ¿no? Lo que es tener, ¿Cuánto sí. vale una cuenta de ahorros para la vida y en montones de cosas? Pero en el béisbol, arrancar cuando todo el mundo está más o menos frío y no está bien armado, arropando y arrollando como hizo Filadelfia al principio, te permite que después de una pausa del juego de estrellas no te vaya bien, porque tienen un récord negativo de 8 y 16. Sí. Y, Pero siguen y ahí están. siguen teniendo 20 juegos, 21 por encima de 500. A mí no me preocupan tanto A mí para nada. los Phillies, porque ¿Quién te creo que preocupa? me preocupan los Dodgers. Me preocupan los Dodgers porque creo que Arizona y San Diego agarraron candela en el momento justo. Son equipos que están recuperando, porque los Dodgers sabemos que han tenido una plaga de lesiones tremendas, sobre todo con su pichado abridor. Y ya esta semana volvió Walker Buehler, ya hace poco volvió Clayton Kershaw, pero ninguno de los dos se ha visto tan bien como antes de la lesión, sobre todo Buehler. Ya volvió Mookie Betts y volvió, qué bueno que prevaleció el sentido común acá y volvió al right field, a donde debe estar. Pero Arizona y San Diego están jugando muy bien y esos son equipos que también están recibiendo piezas o recuperando piezas que estaban en la lista de lesionados. Es solo de 2 juegos la distancia entre los Dodgers, Arizona y San Diego, porque tanto los Padres como los Diamondbacks están empatados. Y creo que, a ver, todavía les quedan series en contra. Y eso puede ser peligroso para el equipo de Los Ángeles porque tiene un problema de picheo serio. Sí, y bueno, y unos padres que además tienen un engranaje de eso que llaman el momentum. Sí. Y Arizona también lo tiene. Van a venir. Vienen el lunes. Sí, para señor, acá. ya los vamos a ver a, a Gino y compañía. Ese es otro, que no es cómo se empieza y cómo se termina, y adaptarse a un nuevo club, a un nuevo estadio, que además le ha favorecido históricamente a los bateadores, pero lo de Eugenio Suárez, las estrellas y los caballos son estrellas y caballos por una razón. Y Eugenio está ahí, ya va encaminado a otra temporada de 20 cuadrangulares o más. Su picheo está muy bien, empezando con Zach Gallen, que ha sido un hombre importantísimo para esta rotación. Volvió Merrill Kelly. Qué bien le ha hecho la llegada de Josh Bell, qué bien le ha hecho la llegada de Dylan Floro y qué bien le ha hecho la llegada de AJ Puck. Tres ex-Marlins. Tres ex-Marlins, que a todos los ex-Marlins les ha ido Les muy ha bien ido desde muy la bien, salida de cosa que nos acá, alegra enorme. excepto a Brian de la Cruz, pero confiamos en que al Dela le pueda levantar y le vaya mejor, pero sí, eso Bueno, es y lo que... lamentamos que Buenas hayan noticias sufrido esa lesión. de Jazz. No hay Tommy John. No, por ahora no, y ellos esperan que regrese en septiembre, ojalá regrese sano para que pueda pues seguir mostrando toda esa energía y esa chispa en el terreno de juego. Pero tenemos un fin de semana muy interesante, muy movido, con varias series muy buenas. Sobre todo el sábado, a los que les gusta el picheo, hay una cantidad de abridores tremendo. Porque va a abrir Luis Castillo, va a abrir Luis Severino, eh, va a abrir Tyler Glasnow, va a abrir Tanner Bybee, va a abrir Dylan Cease, Chris Sale. O sea, si les gustan el picheo y ver a aces en la lomita, el sábado es el día que pueden estar en su casa pues viendo a estos grandes lanzadores. Nos vamos a dar banquete el fin de semana. Sí, descansando. Te iba a comentar lo interesante de los tiempos. Y si alguien aparece en este momento que viene en la máquina del tiempo del pasado, aquí, y revisa la tabla de los líderes de bateo de la Liga Nacional, y descubre que el líder de bateo es el único que está bateando por encima de 300. Y es muy interesante también a propósito de los cambios de lo que estamos hablando, de cómo depende del cristal con que se mire, pero ciertamente
los pitchers tienen una ventaja y eso lo gritan estos números. Uno esperaría que Arraez mantenga el ritmo. Claro, hay que tomar en No es cuenta, y fácil. esto siempre hay que tomarlo en cuenta en cualquier análisis que se haga con Luis Arraez de aquí al final de la temporada o desde junio en adelante. Porque lo dijo Luis Arraez en una entrevista a varios medios, incluyendo el Extra Base, tiene este ligamento roto desde hace 3 meses. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque fue un bajón tremendo de Luis por la manera en cómo iba desde que llegó a San Diego a lo que estamos viendo ahora, y aún así sigue bateando por encima de 300. Pero se podría dar un caso en el que veamos un campeón bate en la Liga Nacional bateando por debajo de ese. Bueno, yo honestamente lo que he visto, sobre todo con el conocimiento de la lesión, es que se las han ingeniado para ajustar el agarre del bate y seguir conectando líneas a territorio de nadie. Sí, y eso lo vimos, creo que en Miami vino y fue el mejor ejemplo de eso, pero sí, dijo Luis que le duele. Imagínate, no debe ser fácil que todo el tiempo, sobre todo cuando hace contacto, esa vibración y ese golpe, pues le da acá donde tiene un ligamento No lo roto. quería comentar porque no quería que se viera como una excusa. No, Pero pero sin también duda es un factor. es un factor, pero yo también recordaría que en su primer título de bateo en 2022, cuando estaba con los Mellizos de Minnesota, logró ese título de bateo prácticamente cojo. Con lesiones en la rodilla y con lesiones en el hamstring. Y el año pasado, pues la lesión del tobillo, ¿no? El esguince que sufrió al final de Sí, una manera un poco absurda, pero cosas pues, que pasan en un terreno es otro de esos pelota. jugadores que hace los ajustes con las lesiones y con el dolor y va y juega. Sí, así que no es ninguna excusa ni No. ni nada para justificar. Se ha ganado sus títulos de bateo a pulso y pues va en camino Y con al dolor. tercero y con dolor. Y ojalá sea así, será algo histórico. 3 títulos de bateo consecutivos con 3 equipos diferentes. Con eso llegamos al final de esta edición del podcast El Extra Base. Mari Montes y un servidor, Daniel Álvarez, deseándoles que tengan un feliz fin de semana lleno de mucho béisbol. Chao, chao.